Bueno, pues la siguiente ponencia la va a dar Benjamín Domínguez García y el título es Tratamiento de conservación y restauración de los soportes de madera de la bóveda de la Sala de los Reyes. Él es doctor en Bellas Artes, con mención internacional por la Universidad de Sevilla, es miembro del Grupo de Investigación, Conservación y Patrimonio, Métodos y Técnicas, y ha disfrutado de una estancia de investigación en el área de conservación preventiva del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y en el Instituto Superior para la Conservación y Restauración de Roma. Está especializado en la intervención de retablos, esculturas y otras obras en maderas policromadas y, bueno, en concreto, pues ha intervenido en proyectos de retablos como el conjunto barroco de la Capilla de la Piedad del Baratillo en Sevilla, o los retablos mayores de las parroquias sevillanas de Saltera, Gelbes o Herrera. Y en concreto, en este proyecto de la bóveda de la Sala de los Reyes, trabajó bajo la dirección del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y del Patronato, y se incorporó en el equipo técnico, se incorporó como parte del equipo técnico redactor del proyecto de intervención de los soportes de madera y posteriormente se hizo cargo de la ejecución de los tratamientos de restauración en el reverso, que es lo que nos va a contar ahora. Bien, pues muchísimas gracias, Elena, Ramón, por la invitación. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y el interés en estas jornadas que vienen a resumir, ¿no?, o podrían ser un poco la guinda de este proyecto que ha durado la friolera de 20 años aproximadamente, que estábamos hablando antes, y que, bueno, pues también va a tener su repercusión en la publicación, en el número especial de los Cuadernos de la Alhambra, ¿no?, que con tantas ganas tenemos que salga, que se publique todo ese compendio. Tengo que empezar, además, no solo agradeciendo la asistencia en la jornada de hoy, sino el por qué estoy en esta jornada, ¿no?, y es agradecer al Patronato y al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico la oportunidad de poder haber participado en este proyecto que pocos proyectos de esta envergadura se dan a lo largo de tu trayectoria profesional, ¿no? Y en este caso, pues haber podido formar parte de este puzzle tan amplio de profesionales bajo la batuta de don Pedro Salmerón, pues fue un verdadero privilegio, ¿no? Un privilegio porque además supuso enfrentarnos a una intervención para nada común, para nada frecuente, lo que exigía tener que poner en pie metodología, tratamiento y sobre todo comprender qué era lo que teníamos entre manos. Y después, lógicamente, pues aprender de profesionales como los ya citados, no solo Pedro como director de obras, sino han salido nombres como Carlos Cacache, Jean Albert Glatini, que participó como asesor de la intervención sobre los soportes, y bueno, todo el elenco de profesionales que se dio cita en este proyecto. Yo me quiero centrar porque todos sabemos, somos profesionales del patrimonio, que la intrahistoria dice mucho más que los datos, muchas veces a lo mejor secos, objetivos del material en concreto, del número de piezas que se llegaron a poner. Yo creo que la intrahistoria y la metodología de trabajo, los criterios de intervención que se llevaron a cabo, dice mucho más de la intervención que ese, dato escueto que en la memoria se recoge o en las publicaciones podemos recoger, ¿no? Y poner de manifiesto quizás los aspectos más relevantes que hacen diferente e importante la intervención de los soportes de madera de la Sala de los Reyes, la intervención de la Sala de los Reyes en términos generales, ¿no? En primer lugar, les pongo un cronograma completo de la intervención, del contexto, del marco en el que se llevó a cabo la intervención sobre los soportes de madera. Me centraré siempre en el aspecto que me toca, los soportes de madera. Ya hemos visto cómo el proyecto había empezado unos años antes, se habían colocado los medios auxiliares para el acceso a las bóvedas y, ya digo, a demanda del Patronato del Instituto Andaluz de Patrimonio, hubo que comenzar, mientras que se hacía el trabajo en las bóvedas de mocárabe, hubo que empezar a estudiar y a entender
cómo funcionaban las bóvedas de madera como paso previo a la intervención de las pinturas. Para ello se destapó, si me permiten el término, la bóveda número 3 como proyecto piloto, y trabajando sobre el estudio sobre la bóveda número 3 empezamos a entender, a profundizar, a comprender el sistema constructivo de las bóvedas, los materiales y toda la problemática que también ha explicado Juan Carlos Bermejo anteriormente a mí. Fruto de ese trabajo se redacta un informe preliminar, un informe técnico en noviembre de 2007 con las primeras conclusiones de qué son las bóvedas y por dónde pueden ir las líneas maestras de la intervención de conservación y restauración. Ya con la bóveda número 1 y número 2 disponibles, se amplía esa propuesta de intervención y se redacta el proyecto definitivo en febrero de 2008, el cual se eleva a la aprobación del patronato y ya en fase de obra se nos encomienda la intervención. Si se fijan, el proceso de ejecución o la fase de ejecución está dividida en 4 periodos, y es que las dificultades que entrañaba este tipo de actuación y esos caminos que, como bien ha explicado Pedro Salmerón, se iban entrecruzando entre la obra civil y las necesidades de los elementos que conforman el edificio, pues obligaron en determinados momentos a parar la intervención para estudiar, para analizar, para tomar decisiones de por dónde tenía que seguir esa actuación, como ahora veremos. Así, un primer periodo de 3 meses en el verano de 2008 se acometió, como ahora veremos, todos los trabajos de conservación. Hay una pequeña intervención en el mes de octubre y luego se retoman los trabajos en el mes de noviembre de 2008. No sin antes haber tenido que enfrentarnos al problema digamos, de esa convivencia de otros materiales, de otros elementos patrimoniales, de otros problemas que se daban cita en el mismo espacio y no voy a decir el mismo espacio, en el mismo estrecho y limitado espacio que son las bóvedas de la Sala de los Reyes. Me estoy refiriendo de forma concreta, por ejemplo, el problema que planteaba la consolidación estructural frente a la presencia de las yeserías a escasos 8, 10 o 12 centímetros de la base de las bóvedas, ¿no? Por lo tanto, ahí hubo que tomar decisiones y hubo que, por ejemplo, parar la intervención para proteger debidamente las yeserías o retirar en algunos casos algunas placas de los paramentos porque era realmente inviable, realmente imposible acometer la intervención sin la retirada de esos elementos. Pero también, cuando estábamos inmersos en la consolidación de la bóveda, como ahora veremos, llegó el frío, de nuevo el frío, y eran tales los problemas desde el punto de vista de la aplicación de los materiales de consolidación que hubo que volver a parar la intervención y esperar a que la climatología permitiera la aplicación de esos materiales con seguridad. Tanto es así que, aunque evidentemente las bóvedas estaban protegidas por esa sobrecubierta que hemos visto antes, bueno, pues las bajas temperaturas aconsejaban, pues ya digo, emplazar los trabajos hasta la primavera y también incluso colocar esa cubrición para que las bóvedas quedaran protegidas durante ese invierno y no sufrieran las bajas temperaturas que se dan en Granada, ¿no? Ya en primavera y ya con esa climatología que permitía de nuevo la aplicación de los consolidantes en la horquilla de temperatura adecuada, pues se culminaron los trabajos en el mes de junio de 2009. Yo lo que les voy a exponer ahora, evidentemente, es la secuencia lógica del procedimiento, obviando las diferentes fases. De hecho, al trabajar sobre las 3 bóvedas, pues resulta obvio que hubo muchos trabajos que se fueron solapando en el tiempo y que se fueron simultaneando para tanto agilizar los procesos como optimizar los recursos y hoy el equipo técnico que se desplazaba a Granada.
Otra de las dificultades que quiero poner de manifiesto y que sin duda condicionaron la intervención era la problemática que suponía intervenir un elemento con metodología mueble inserto en un inmueble y donde el anverso y reverso estaban separados por 15 o 20 minutos de recorrido por el andamio. Entonces había que actuar por el reverso de las bóvedas, pero hubo ocasiones cuando, por ejemplo, estaba la contraforma colocada, que no teníamos acceso al anverso. Y si estábamos trabajando en el anverso y queríamos verificar hasta dónde llegaba una pieza por el reverso, pues ya digo, había que salir del edificio, subir por los andamios, volver hacia arriba. Son cuestiones que parecen baladís, pero cualquiera que ha trabajado sobre la materialidad de una obra, de un elemento, sabe que dificulta bastante, al menos en cuestiones prácticas y de tiempo, pues cualquier ejecución que se haga, ¿no? Nosotros trabajamos, bueno, hicimos una instalación de un taller provisional en la parte superior, bajo esa sobrecubierta, que fue el que utilizamos sobre todo en el primer periodo, en la fase primera, que fue durante los meses de verano. Desde ahí se cometieron la mayor parte de los trabajos y luego, conforme nos vamos acercando al final de la intervención y como estábamos centrados en la consolidación de las costillas perimetrales, pues el equipo de trabajo terminó desplazándose a la parte interna, como luego veremos, de las bóvedas, ¿no? Y allí, además, allí abajo, pues teníamos un poco el almacenaje y, sobre todo en los meses de invierno, pues nuestro cuartel general se trasladó del andamio al exterior, pues lógicamente al interior del edificio. El equipo técnico que conformamos, que han salido nuestros nombres anteriormente, pues éramos 5 conservadores restauradores, al que se sumó un técnico de ebanistería, sobre todo para la construcción de todas las piezas de carpintería, que fueron muchas las que tuvimos que incorporar en las bóvedas. Y por último, también la cuestión ha salido también los residuos de los pinos, el polvo, todos los elementos que continua y de forma diaria se depositaban sobre las bóvedas, exigían que conforme termináramos cada uno de los trabajos, tapáramos las bóvedas para bueno, no empezar al día siguiente teniendo que volver a aspirar el polvo, porque era un continuo, ¿no? No hay que olvidar que estábamos prácticamente a la intemperie, ¿no? Entonces hubo que plantear desde el primer momento unos elementos de cubrición, unas fundas de protección que se colocaban en el momento que no se estaba interviniendo sobre las bóvedas, había que tapar, y luego los elementos de cubrición para el invierno que han salido en las imágenes anteriores, ¿no? Y había que tapar y destapar cada día para evitar la acumulación de polvo, etcétera, etcétera. Proyecto e intervención sobre los soportes de madera que estaban dentro de un contexto de intervención integral. Un contexto de intervención integral no solo que tenían que dar respuesta a la conservación de las pinturas, sino que estaban dentro del contexto de la obra civil y que lógicamente establecían pues, una serie de parámetros, de criterios, de necesidades, de exigencias que había que tener presentes. Nuestra presencia en este proyecto vino porque se planteó desde un inicio que la consolidación o la conservación de los soportes de madera era lo más parecido a la conservación de un retablo en madera policromada o de un soporte de una pintura sobre tabla, ¿no? Y así es como se plantea metodológicamente desde un inicio este proyecto. Si bien con el paso del avance del conocimiento hubo que ir incorporando pues, distintas modificaciones o interpretaciones a esa metodología. Si bien es cierto, como digo, el planteamiento teórico pues, sería la intervención de un reverso de una pintura, el reverso de un soporte de madera como es un retablo. Por tanto, la intervención de los soportes de madera de la Sala de los Reyes está, por supuesto, dentro de un marco legal de un edificio como la Alhambra, que está en todo lo alto de su consideración patrimonial y, por tanto, de su protección, del problema de la relación anverso-reverso que les explico, no solo dentro del edificio, sino desde el punto de vista operativo, sino desde el punto de vista de la relación con las pinturas,
esa consideración que ya Pedro Salmerón ha adelantado de que las bóvedas, son elementos de cubrición y por tanto tienen que actuar como tales, que luego ya veremos que condicionan el proyecto y de qué manera, y por supuesto todas esas dificultades técnicas que les explicaba derivadas de la morfología y de la ubicación de las bóvedas. Un marco técnico que completa estos criterios de intervención pues son evidentemente los materiales concretos de los que están construidos las bóvedas y los materiales que había que aplicar, los materiales de intervención que íbamos a utilizar. Todos, por cierto, testados por los técnicos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Bueno, les pongo ahí una fotografía para que se hagan un poco una idea de las dificultades que entrañó en algunos momentos alcanzar algunos de los puntos más difíciles de las bóvedas, ¿no? Verdaderamente hubo algunos momentos pues complejos. Bien, entramos directamente a la explicación del tratamiento. Voy a hacer una secuencia que ya digo, no es la secuencia cronológica, sino la secuencia lógica del tratamiento de los soportes de las pinturas y alternando las bóvedas 1, 2 y 3 indistintamente. Bien, como habrán visto en muchas de las fotografías de los procesos de desmonte de las cubiertas, las bóvedas, sobre todo, si se fijan, esta es una fotografía de la bóveda número 2, si no me equivoco, pegado a los paramentos que dan hacia el patio de los Leones, había una gran acumulación de escombros y de residuos que, lógicamente, estaban aportando peso a las bóvedas y, por supuesto, acumulación de humedad, etcétera, etcétera. Entonces, el primer trabajo que hubo que hacer fue todo ese desescombro del perímetro de las bóvedas, desescombro que se llevó a cabo en varias fases, ayudados por los operarios de la empresa adjudicataria y, digamos, pasando posteriormente a una aspiración a través de cepillos, de brochas de pelo suave, más exhaustiva, en todas las intersecciones, en todas las juntas ya por el equipo de restauradores. Pero todos esos residuos que se iban sacando del perímetro de la bóveda fueron exhaustivamente revisados y cribados y de ahí pues salieron algunos elementos, bien restos de los yesos de cubrición, algunas piezas de madera y sobre todo para tener la certeza, la seguridad que no se descartaba ningún elemento que tuviera interés, ¿no? Bien, pues esas diferentes fases, ya digo, pasando desde el desescombro general hasta la limpieza, aspiración de polvo y suciedad en detalle, y en todas las juntas fue el primer procedimiento que hubo que llegar a cabo, como no podía ser de otra manera. Luego ya, en un segundo nivel de limpieza, y ya digo, siguiendo una metodología similar a la que podríamos seguir en un reverso de una pintura sobre tabla al uso, pues se procedió a la limpieza de toda la superficie en mayor profundidad, ¿no? Por el equipo de restauración. Limpieza que, claro, tenía que hacerse con la delicadeza, la delicadeza que estamos habitualmente acostumbrados los restauradores a trabajar, pero especialmente por esa capa resinosa que antes Juan Carlos ha puesto de manifiesto y que lógicamente no permitía hacer una limpieza al uso de un soporte de madera en blanco, ¿no? Y que, ya digo, después de esa limpieza, pues hubo que aplicar la fijación en las zonas donde se conservaba la capa resinosa, que realmente no se conservaba en la mayoría de las tres bóvedas y, sobre todo, la mayor presencia era en la bóveda número 3 y que, pues en las zonas donde se conservaba como elemento presumiblemente original, pues lógicamente hubo que preservarlo adecuadamente. Los elementos metálicos que reforzaban las uniones de las piezas de peralejo, pues se limpiaron primero con un cepillado y se aplicó la protección correspondiente a los elementos metálicos. Sobre las placas de mortero que revisten parte de las bóvedas, especialmente la bóveda número 3,
hubo que seguir diferentes metodologías, siguiendo siempre un principio de mínima intervención. En algunos casos, cuando fue posible, pues se aspiraron de polvo, se aspiraron las juntas y no se intervino nada más. Pero sí que es cierto que los trabajos de consolidación posteriores, o por ejemplo, muchas de las piezas que se encontraron en el perímetro que se habían desprendido de la bóveda, pues exigieron hacer una reconstrucción de esos trozos y luego su reposición en el lugar correspondiente, ¿no? Fijándose, hay una fotografía aquí, efectivamente, con Movidic, que permitía, una vez aspirados y eliminados los depósitos, una correcta colocación. Inclusive, estoy pensando ahora mismo, no tengo ahí la fotografía, inclusive en las zonas más cercanas a la costilla horizontal, a la costilla de base, en la bóveda 3 hubo que colocar unos elementos de apoyo, unos elementos auxiliares para que descargara el peso de estas placas de yeso, descargara el peso y no se desprendieran, ¿no? Y ayudaran a soportar el peso de estas placas. Como en algunos casos hubo que hacer esa reconstrucción de unión, se estimó oportuno, como medida final, pues la reintegración cromática mediante acuarela de esas llagas, de esos materiales de unión de los diferentes yesos, para darle una visión unitaria a esos elementos presumiblemente originales que se conservaban en la bóveda. Aparecieron otro tipo de yeso, algunos elementos, ya digo, de ese escombro, que se pensó que no eran originales de la bóveda porque eran de diferentes materiales y diferentes morfologías. Y lo que se hizo fue, se documentó y se almacenó, están en la actualidad almacenados en los almacenes del patronato, ¿no? Bien, por tanto, desde un punto de vista de los criterios, irá apareciendo esta pantalla de vez en cuando vayamos terminando la explicación de los procesos, pues desde el punto de vista de los criterios de intervención aplicados, pues se consolidaron los estratos constitutivos del revestimiento de yeso y resinoso, y ya digo, los yesos originales se conservaron in situ, y aquellos que presentaban dudas sobre su localización o su vinculación con la construcción original se documentaron y quedaron almacenados en los almacenes del patronato. Eso es desde el punto de vista de la actuación en superficie. Vamos entrando poco a poco en el soporte de madera, y uno de los grandes problemas que tenían las bóvedas, y que, aunque lo intuíamos, se puso de manifiesto cuando se procedió al todo el desescombro, es que buena parte de los soportes de madera, sobre todo fundamentalmente los laterales orientados hacia el patio de los Leones, habían sufrido un gran ataque de hongos, ¿no? Y por lo tanto tenían un nivel de degradación muy alto. Por tanto, había que dar solución a ese problema de consolidación de los soportes de madera, fundamentalmente a las costillas, que son los elementos sustentantes. Estudiadas las diferentes opciones que se podían plantear, que fundamentalmente eran dos: la sustitución de esos elementos por piezas de nueva factura, o conservarlos, si bien aplicándoles una resina consolidante, a sabiendas que era un procedimiento irreversible. Se optó, los dos eran irreversibles en cualquier caso, se optó por este segundo, porque a pesar de todo quedaban las costillas originales, aun degradadas y aun consolidadas, o con ese consolidante, quedaban en el elemento original. Y sí se podía, partiendo de esa costilla degradada, hacer un refuerzo, como veremos posteriormente. Se hicieron diferentes probetas y diferentes pruebas hasta tomar la decisión de la resina que se consideró necesaria, y en todo momento, y aquí fue muy decisiva la participación de Jean-Albert Gratini, pues
se siguió, se planteó, tomando como referencia otras actuaciones, insisto, en soportes que se habían hecho, por ejemplo, en intervenciones en el IRPA de Bruselas sobre soportes de pintura sobre tabla con similares patologías, ¿no? Estamos viendo que las zonas atacadas por los hongos de pudrición, cómo se aplicó esa consolidación que además fue bastante dificultosa. El producto tiene un aspecto viscoso, había que aplicarlo a una temperatura adecuada, por lo tanto un segundo restaurador tenía que estar dándole calor, había que estar casi que boca abajo, en fin, realmente algo verdaderamente tortuoso el proceso de consolidación, pero bueno, había que hacerlo y se hizo. Ahí estamos viendo otra de las piezas por la zona de abajo. Sí teníamos claro que todas las aberturas que tenía el soporte de madera y sobre la que se apoyaba el cuero y, en consecuencia, las pinturas tenían que ser colmatadas para evitar todas esas intersecciones huecas al aire que iban a dificultar la consolidación de las pinturas de los anversos, ¿no? Por lo tanto, se tomó la decisión, y así se hizo, de colmatar todas las uniones de todas las piezas con unas pequeñas chislatas de madera de cedro, adheridas solamente por una de las caras para permitir el movimiento natural de las maderas que conforman la bóveda, y también con una morfología en forma de cuña para que ajustase perfectamente entre unas y otras piezas. Estas piezas, además, se vio que resultaba idóneo que quedaran no a ras de superficie, sino a unos 2 centímetros por encima de la superficie, porque también ayudaban a la acumulación, que se fueran depositando a ese nivel la posible acumulación de polvo o cualquier otro recurso, y facilitaba luego los procesos de limpieza superficial que se pudieran plantear, que de hecho se plantean para la conservación de las bóvedas a futuro, ¿no? Estamos viendo diferentes imágenes de ese procedimiento. Bien, Jean Albert nos propuso, para mayor estabilidad, mayor seguridad de los soportes de madera, y en este caso estamos hablando de las tablas que conforman el soporte de los cueros, que se le colocase un sistema de planchas o de escuadras con esa forma. Escuadras de acero inoxidable que iban, en cierta forma, a dotar de mayor seguridad aquellas uniones en las que efectivamente se habían conservado los clavos originales, pero las maderas en algunos casos estaban separadas 1 o 2 centímetros de las costillas de los peinazos. Y por lo tanto, estos elementos en acero inoxidable y atornillados con autorroscantes inoxidables también, pues iban a dotar a las bóvedas de mayor estabilidad y, sobre todo, bueno, pues la dotaban de una mayor estabilidad y mayor seguridad desde el punto de vista de su funcionamiento como soporte, ¿no? Así se fabricaron y se colocaron una por pieza, ¿no? Bien, todo ese tratamiento a nivel superficial, realizado desde la zona del reverso de la bóveda, desde la azotea, desde el andamio, pues venía a resolver toda la problemática de la acumulación de polvo, y etcétera, etcétera. Pero llegó el momento en el que se plantea, como explicó antes Pedro Salmerón, que las bóvedas tenían que sostenerse por sí mismas y tenían que funcionar como bóvedas. Por tanto, había que avanzar en el planteamiento teórico que se había hecho sobre la conservación de las bóvedas, siempre desde un principio de mínima intervención, por supuesto descartada cualquier modificación, tanto de la colocación como incluso se llegó a plantear, ¿se podrían sacar las bóvedas y llevarlas a taller? Bueno, pues era realmente algo que se descartó
pronto, como resulta obvio, pero realmente había que dar solución a ese elemento constructivo que son las bóvedas, ¿no? Y digo que hubo que avanzar un poco más porque, y ahí están viendo ustedes una fotografía desde arriba, al fin y al cabo, cuando desaparecieran los andamios, pues las bóvedas estaban, bueno, pues sobre las cabezas de los visitantes y por tanto tenían que quedar lo suficientemente estables y aseguradas en esa estructura arquitectónica que la rodea. Estamos viendo la fotografía desde arriba y aquí en este lado pues la bóveda completamente al aire y bueno, sin ningún elemento de apoyo que la asegurase. Para ello, y previamente al tratamiento de consolidación, ya se ha adelantado antes, hubo que resolver cómo se intervenían las bóvedas sin riesgo para los operarios, para los profesionales que estuvieran por la zona inferior. Si la contraforma había resuelto el tratamiento por los reversos, el sistema de cuelgues venía a resolver la seguridad de los operarios en los tratamientos del anverso. Y ahí estamos viendo cómo se colocaron unos pernos de acero inoxidable. En la bóveda número 1, que es la que ustedes saben que es la más intervenida, pues hubo muchos orificios que se reaprovecharon, lógicamente, y estamos viendo pues ese sistema de cuelgues por tensores que nos permitieron, una vez colocados, quitar las contraformas y poder acceder con seguridad a la consolidación de las bóvedas, una vez suspendida. Aquí estamos viendo la solución de la bóveda 1, que pues esas vigas transversales pues ya sirvieron, tuvieron la utilidad, esas vigas colocadas en los años 70 pues tuvieron también la utilidad de cuelgue, ¿no? La bóveda 2 y bóveda 3 con los medios auxiliares que antes ya se han explicado. Bien, ¿cómo se llevó a cabo la consolidación de la bóveda desde el punto de vista estructural? Comenzamos por las costillas superiores, en los casos en los que era necesario, reconstruyendo las costillas superiores para luego posteriormente ir bajando hacia el anillo perimetral. Y el anillo perimetral, que era al fin y al cabo el que hacía el apoyo sobre los durmientes, era la última fase de esa consolidación. Aquí estamos viendo cómo estamos reconstruyendo la morfología de una de las costillas, en madera de pino, en diferentes piezas ensambladas y cosidas con espigas de madera entre sí, ya aquí mucho más elaborado, más avanzado el proceso de construcción de la costilla. Y fundamentalmente lo que se hizo fue, porque la presencia de estas reconstrucciones prácticamente es coincidente con las piezas que estaban o que no estaban, o que estaban pues dañadas por esta pudrición y que fueron debidamente consolidadas, pues lo que se hizo fue diseñar o colocar estas piezas de refuerzo o estas muletas que también le decíamos, o estas costillas de refuerzo ensambladas, adheridas a las costillas originales. Aquí estamos viendo el proceso de una de ellas, de la bóveda 2. Cada una exigió una morfología distinta, una solución distinta, y luego una vez ajustadas mecánicamente, se adhirieron con resina eposídica, que era la que mejor solución daba a esa superficie irregular, distinta en cada una de las costillas, para, una vez adherida, seca como es debido, pues se reforzaban, se aseguraban con esas espigas de madera en disposición transversal a la unión. Por lo tanto, conseguíamos unos elementos de apoyo lo suficientemente estables y seguros para las bóvedas. Comenzamos por las costillas superiores y con la intención de ensamblar esos machos o esos remates de las espigas superiores en el anillo perimetral, que es realmente el que hace de apoyo. En algunos casos contábamos con esos elementos. Bueno, ni que decir tiene que hubo elementos que no hubo que tocar o que no hubo que sustituir. Lógicamente estoy hablando siempre de aquellos elementos que requirieron, que exigieron una intervención. Aquí estamos viendo, por ejemplo, parte de esas costillas, los remates de las costillas superiores, que descansaban
sobre el anillo perimetral, a su vez sobre los durmientes, y el proceso de liberación de los elementos que estaban alrededor. Y les pongo este gráfico un poco para situarles en el procedimiento. Tenemos la bóveda colgada, estamos reconstruyendo, tenemos las costillas superiores reconstruidas y ahora vamos a trabajar sobre el apoyo horizontal de la bóveda. Utilizando, como digo, estos machos, estos remates que nos venían de la parte superior de la bóveda, en otros casos nos venían de piezas de nueva incorporación, pero nuestro objetivo era ensamblar las costillas superiores con la costilla perimetral o la costilla horizontal que servía de apoyo, haciendo un todo unitario de toda esa barca boca abajo de esa bóveda. Cada una de esas piezas, dadas las deformaciones de la bóveda, las variaciones en los durmientes y las necesidades de cada uno de los centímetros de la bóveda, hubo que ajustarlas de carpintería prácticamente una a una, ¿no? Porque yo creo que no había 10 centímetros de bóveda iguales, ¿no? Entonces, bueno, pues primero se tomaba la decisión de las partes que había que se consolidaron en su momento, luego los elementos que había que reforzar, siempre siguiendo las directrices de la dirección facultativa y de la dirección de obra, atendiendo a las necesidades del comportamiento de la bóveda en el contexto del edificio. Se hacían las pruebas de las piezas, se construían a pie de obra, incluso algunas en taller, cada una con sus particularidades. Estamos viendo ahí para ensamblar el remate de uno de los durmientes y luego permitir el espigado, etcétera, etcétera. Y luego pues se iban ensamblando debidamente a la bóveda, hasta conseguir todo ese anillo perimetral que nos iba a permitir que la bóveda descansase sobre los durmientes. Bien, desde el punto de vista del criterio, de una forma muy breve, ya digo, las bóvedas no se van a mover, las bóvedas no se va a corregir su deformación, los elementos, las uniones se van a colmatar. Se aplicó un tratamiento para las zonas afectadas por los xilófagos y se aplicó un tratamiento de consolidación en las zonas de pudrición de madera, teniendo en cuenta ese criterio de, ya que los dos eran irreversibles, se optó por consolidar y conservar y no por eliminar. Siempre actuando sobre el mínimo indispensable y bajo ese criterio de rehabilitación arquitectónica que exigía mayor intervencionismo del que se podría hacer en una pintura sobre tabla o en un elemento decorativo de un retablo o de un pinjante, ¿no? Y, como digo, pues efectivamente, no corregir, no desplazar, no mover ninguna de las tres bóvedas. Cuando se consigue que las bóvedas trabajen por sí mismas, no tenía sentido conservar los elementos incorporados en la intervención de los años 70. De forma que, cronológicamente no se hace así, pero la secuencia lógica es la que les estoy explicando. Una vez consolidada la bóveda, se pueden retirar los cuelgues y se puede retirar las vigas de la bóveda número 1. Y por tanto se libera la bóveda de esos refuerzos que ya no tenían sentido porque la bóveda trabaja por sí misma. Y en la bóveda número 2 había unas estacas, denominamos estacas, que servían también de apoyo auxiliar para el sustento de esas bóvedas. Como ya no hacía falta, la dirección facultativa estimó que se podían retirar esas estacas y se reconstruyeron los volúmenes de las costillas que habían resultado pues horadadas para la colocación de ese elemento. Se tomó la decisión de no aplicar ningún elemento protector a las bóvedas, porque por una parte ya tenían un elemento protector natural o original, esa capa resinosa, esas capas de yeso, y porque se estimó que no era necesario llevarlo a cabo, llevaban muchos siglos funcionando así y no aportaba nada un elemento protector. Y nosotros nos fuimos, nos bajamos del andamio
y siguió la obra de las pinturas de la Sala de los Reyes. Yo, cuando estaba preparando esto la semana pasada, se me vino a la cabeza una idea, y es que este proyecto ha sido un poco como una carrera de relevos, donde íbamos pasándonos el testigo unos profesionales a otros. Y bueno, la verdad es que se ve ahora, con la proyección del paso del tiempo y con el trabajo terminado, pues uno se siente orgulloso y agradecido de haber sido uno de esos corredores en esta carrera de relevos que se ha llevado a cabo durante 20 años. Pues uno se siente un privilegiado, y os doy las gracias por haber podido participar en este proyecto tan interesante. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias. Quería dar las gracias por la conferencia y también saber qué elementos naturales tenían las resinas nazaríes para proteger la madera. Si han hecho un estudio sobre eso. ¿Qué elementos naturales? Bueno, la protección que tenían, la protección de las bóvedas, es lo que antes ha explicado Juan Carlos, o sea, esa resina, esa brea que se relacionó con el tema de los barcos y los yesos, que aparecen además en otro tipo de cubiertas en la Alhambra. Ese era el sistema de protección, digamos, que se estima original o natural de las bóvedas. Por lo tanto, se consideró que la aportación de otro material de protección pues no tenía razón de ser. No aportaba, al proyecto no le aportaba un valor añadido la aplicación de un protectivo, cuando además iban a quedar perfectamente cubiertas por las cubiertas, valga la redundancia, ¿no? No era un elemento que fuera a quedar a la intemperie. Pero esas resinas nazaríes, ¿qué productos tenían para proteger la madera? ¿Se hizo, se evaluó? Brea, resina de colofonia. En la conferencia anterior, y como complemento a las informaciones de mi compañero Benjamín, hemos mostrado, tanto por un lado, los análisis que se hicieron en el IAPH, que demuestran que es una resina proveniente de una madera resinosa de tipo pino silvestre, y que era una solución milagrosa para poder proteger la madera, porque por un lado tenemos una protección contra insectos xilófagos, por otro lado contra microorganismos, y por otro lado completamente estanca. Es la que se utiliza en los cascos de los barcos para que no entre ni el agua ni el salitre. Ese es el milagro de esa resina. Ahora, tú la llamas nazarí, una resina nazarí. Bueno, de ese tiempo. Efectivamente, eso sí, estamos totalmente de acuerdo. Es una resina, vamos a decir, de colaboración entre esos talleres nazaríes y talleres de Calafates, que es de donde viene ese tipo de protección. No se encuentran esas resinas en otro tipo de construcciones de par y nudillo o de otro tipo de ensambladuría de origen musulmán. Yo personalmente no los he encontrado. Personalmente yo no. Perdóname, Que de todas maneras también la armadura y los alfarjes aquí funcionan porque siempre existe un espacio encima de estos elementos decorativos, debajo de cubierta, en el que existe una ventilación. En el momento en que la ventilación falla tenemos problemas. Y eso es lo que han explicado antes también en la intervención de Pedro Salmerón. Cuando tenemos filtraciones directas de agua es evidente, o cuando la ventilación falla. Si hay ventilación, la armadura o el alfarje o el elemento de madera va a durar. Solamente decir que cuando Benjamín hablaba de la carrera de relevo, voy a decirle una cosa más, y es que cita a Jean-Albert Platigny, personaje especial, la verdad. Y es que resulta que los relevos vienen de antes. Es curioso, porque en Capilla Real también estaba Jean-Albert Platigny y también estaba Carlos Cacache, como yo dije anteriormente. Entonces Jean-Albert fue el que a mí me asesoró para la estructura que hicimos para sostener el retablo de Jacobo Florentino.
Claro, yo aprendí un montón con este personaje porque es el que me daba las instrucciones para que yo, la estructura que yo diseñara, que permitiera era acoplar las cosas. Claro, cuando apareció Jean Albert con la cuadra esta, con la curva, claro, él dijo, aquí le colocamos esta fijación y para que no sea rígida, tiene ese lazo que hace que sea elástica y se pueda mover. Y la otra cosa que quería decir, ahora la ha puntualizado Elena muy bien, el tema de la fundición, de ahí pues se veía que se pegaba un pedazo de pieza pero enterita, la fundición por hongo, mientras en Sevilla proliferan más los insectos, en Granada nuestro verdadero suplicio son los hongos. Y precisamente todas estas cubiertas sometidas a problemas de humedad no ventiladas, pues es que desaparecen las piezas prácticamente, es decir, se convierten en corcho. Entonces, claro, requieren tratamientos como los que ha explicado Benjamín. Claro, que efectivamente el principal agente de deterioro al final para los soportes de madera era todo el problema de la humedad, de la acumulación y del desequilibrio de temperatura y humedad que se daba en ese contexto. Resuelto por la intervención arquitectónica, todo el sistema de ventilación, etcétera, etcétera, no había que entrar en mayor intervencionismo, porque la solución pasaba por todo eso que se ha visto antes de un verdadero control de los desagües, del proceso de ventilación, incluso de la accesibilidad de los reversos para poderlas controlar. Entonces, realmente todas esas medidas eran las medidas efectivas para la conservación de las bóvedas, no tanto la aplicación de un determinado material u otro. En su momento esos dos materiales han funcionado muy bien. La brea, evidentemente, pues crea una capa para que no pueda entrar, porque el mayor problema que podía pasar en un ataque de xilófagos, una pudrición por entrada de agua del tejado, de las cubiertas. Cuando tenemos esa capa de yeso también de 3, 4 centímetros, tener en cuenta que la capa de yeso es algo muy higroscópico. Entonces va a absorber la humedad y la va a repartir. De manera que para que una gota de agua llegue a la madera casi es imposible, es imposible. Va a captar la humedad, pero también la va a liberar el yeso. Y como decía Elena, si hay ventilación, pues está todo asegurado. Ahora, hoy día, como habéis visto, con la estanqueidad que le ha proporcionado en las cubiertas Pedro, pues no tenía sentido aplicar más potingues. Sí hay que valorar, y yo me quedo con eso antes de pasar a la próxima conferencia para empezar ya con las intervenciones en el anverso y demás, quedarme cómo ha funcionado esa capa de brea y esa capa de yeso, que en muchas de las estructuras de madera en la Alhambra también se repite y podemos encontrar ese yeso. Pero ha funcionado muy bien. Tendríamos que imaginarnos que las cubiertas han tenido problemas porque el mantenimiento era el que era en esa época desde el siglo XIV hasta hoy día. Si no hubieran estado esas capas, ¿qué hubiera quedado de pintura? ¿Cómo hubiera funcionado el cuero? Nada más. Una pregunta. En la colocación de las chirlatas en la tablazón, ¿se ha tenido en cuenta, por ejemplo, si hay un cambio de humedad relativa significativa durante un periodo prolongado de tiempo, los esfuerzos tangenciales que ocasionarían esas tablas de la tablazón sobre las chirlatas y si podría haber alguna deformación? Sí, y la chirlata se utilizó, por ejemplo, la madera esta de cedro del Canadá, pues son una madera muy blanda y que permitía precisamente el amortiguar todo el tema del movimiento. Y luego además también se tuvo en consideración que las piezas solamente van adheridas a una de los laterales por una de las caras, de forma que la posible abertura, la posible diferencia de unas piezas con otras, pues que el adhesivo no sobreactuara en ese sentido, no tirara, entonces por lo tanto podía permitir la separación. Yo era parecido, no. Yo no comprendo es por qué las chirlatas se quedan 2 centímetros por arriba para facilitar la limpieza. A mí, llenarlo de recuerdos me complica la limpieza, me acumula más puntos. Has dicho que para facilitar la limpieza había quedado las chirlatas 2 centímetros por encima de las. Sí.
Sí, precisamente porque sirve. Habíamos atestiguado cuando estudiamos las bóvedas, e incluso en el propio tratamiento, que por esa forma de casco de barco invertido que tiene, los materiales depositados sobre la superficie tienen la tendencia a caerse, como es lógico. Entonces, esas chislatas, en vez de dejarlas a ras, se quedaban un poco por fuera, precisamente para las labores de mantenimiento. Ahora mismo están perfectamente conservadas, pero todos los depósitos que presumiblemente se pudieran dar sobre la bóveda, la tendencia iba a ser a caer, de forma que se depositan sobre ese saliente a modo de alero y con aspiración se recoge. Incluso algunos de los elementos de yeso, claro, terminaban en ese saliente. Si se caía, si se desplazaba algún elemento de yeso, quedaba depositado ahí y no caía hacia abajo del todo. Bueno, fue un criterio que se adoptó en un momento determinado cuando se diseñó el procedimiento. De todas maneras, también al evitar que caiga la parte de abajo, estamos evitando también que toda esa tierra, ese material procedente de cubiertas que pueda caer, termine sobre las zonas de apoyo, que son las más vulnerables, sobre las zonas que se insertan en obra y menos accesibles. Entonces, ese sistema también nos permite evitar que la suciedad, la tierra y tal, se acumule en la zona del anillo de apoyo, que es la zona problemática también. Si está todo ahí abajo, vas a ser aspirado por ahí abajo y es terminado. Y si no tienes que ir cuadradito por cuadradito. Pero no evita Pero evita la acumulación. Pero de todas maneras, si todos los octubre limpiáis. No, pero a ver, que tampoco es nada problemático pasar una aspiradora por encima de la chislata, que es una cosa muy sencilla. O sea, que no es... bueno, facilita la limpieza en el sentido que la acumulas en un sitio, en sitios puntuales, y lo vas limpiando y te evita la acumulación en la base. Más que facilitar la limpieza, si me permite la puntualización, evita la acumulación de todos los residuos en la zona inferior. Evidentemente hay que hacer esa limpieza exhaustiva, chislata a chislata, pero que evita todo ese desplazamiento y sobre todo el problema de los yesos, que muchos estaban en la parte de abajo. No sé si esta pregunta quizá sería más bien para la ponencia anterior. Han hablado de los análisis de especies vegetales. ¿Se hicieron quizá análisis de cronología fuera de endocrinología, o sea, de carbono 14? Yo, permíteme. Adelante. Yo me quedé, perdóname. Te respondo una parte y ya mis compañeros te responden la segunda. En la fase... Bueno, muchas gracias, muy amable. En la fase de estudios previos se hicieron todos estos análisis de las diferentes especies de madera en el Instituto de Patrimonio Histórico en Sevilla, pero el estudio dendrocronológico de cada una de las especies no se ha realizado por el momento. Estaba previsto hacer estudios complementarios, pero hasta donde yo estuve en el proyecto, hasta el final de la intervención con mis compañeros, que yo sepa, no está nada publicado a nivel interno, a nivel de uso interno de informes técnicos. Pues se hizo después. Bien. Que el problema es que como la mayor parte de la madera que formaba la tablazón y la bóveda era el peralejo no admite la datación dendrocronológica porque no tiene la distribución de anillo de primavera y de invierno que te permite este tipo de datación. No hay patrones. Y luego había una parte en la bóveda norte que había algunas tablas, 4 o 5 tablas que sí eran de pino y que sí permitían este tipo de estudio. Lo que pasa es que la secuencia que se llegó a reconstruir no era completa y tampoco se tenían los patrones de la secuencia para poder comparar lo que aquí había
con la especie del árbol que se trataba. Entonces, en los resultados de la analítica lo hizo el Eduardo Trobajo, y él mismo concluyó que no eran unos resultados concluyentes, sino que eran muy parciales y que no había tenido la secuencia completa, ¿no? De todas maneras, si no, Marta, que hablará ahora dentro de un momento, de un rato, lo podrá explicar mejor. Sí, no, pero Vale. Bueno, y también tener en cuenta que no es cuestión, aunque lo es también, de recursos económicos, pero la Alhambra no se puede permitir de analizar madera por madera ni sillar por sillar. Evidentemente, cuando pasen 50, 100 años, si todos vamos a ese nivel, la Alhambra estará hecho un queso gruyère, ¿no? Porque al final todos son análisis destructivos, salvo ramas y poco más. Al final se trata de destruir, de quitar, que es muy pequeño, pero estamos quitando. Entonces, bueno, analizamos según las necesidades y se va a ser un recurso que vamos a utilizar en un proceso de restauración, porque hay que diferenciar muy bien lo que es la fase de restauración y la fase de investigación, y todo tiene que llegar a un equilibrio, porque si no, al final analizamos todo, tenemos un banco de datos ahí, unas fotos perfectas, magníficas, pero a lo mejor al restaurador no le sirve de nada y la obra pues la han mutilado un poquito. No, y incluso se podía haber, mediante carbono 14, se podía haber también planteado, lo que pasa que el intervalo que te da, los resultados que te proporciona el carbono 14 tampoco en este caso eran concluyentes, porque es que nos movemos en una serie de años muy próximos entre sí. O sea que el carbono 14 en aquellos momentos tampoco tenía la sensibilidad necesaria y las muestras que teníamos que coger también eran mayores. Ahora ya se pueden hacer por otras técnicas combinadas con espectrometría de masa y tal, que te permiten coger menos muestras. Bueno, son estudios que con el tiempo y conforme las técnicas vayan avanzando, la dendrocronología también ha avanzado. Se pueden ir planteando nuevos estudios.